Y así quiero darle la oportunidad, darle este momento especial a alguien que yo admiro mucho. Ella es muy joven y yo le decía, hace unos meses, me cuesta mucho trabajo decirle pastora porque yo la vi muy jovencita y siempre para nosotros fue Raquelita, Raquelita. Y ahora Dios la ha puesto como pastora en esta iglesia y reconocemos, porque nosotros la vimos pequeña, pero solo Dios sabe todos los procesos que ella tuvo que pasar para que Dios la pusiera en el lugar en el cual ella está en este momento. Así que no subestime que ella es jovencita, porque Dios la usa de una manera impresionante. Así que, pastora Raquel, adelante, por favor. Bendiciones, ¿cómo están? Muy bellas todas se ven lindas. Bueno, estoy muy emocionada de poder compartir la palabra con ustedes y es la primera vez que predico desde que nació mi bebé. Sé que Dios tiene algo muy especial para mí, para ustedes, una palabra muy hermosa que nos dio. Y digo que nos dio porque no solamente me dio la palabra a mí, sino que también se la dio a la pastora Verónica, mi mamá. Y nos estábamos preparando para este lindo congreso de damas. Y sabíamos obviamente que se iba a llamar Resplandece. Entonces, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque Dios tenía un propósito, pero Él puso en mi corazón empezar a leer el libro de Isaías. Y yo dije, ok, quiero leerlo y quiero estudiar más profundamente este libro de Isaías. Y me salió una palabra diferente. Voy leyendo la Biblia en español y a veces diferentes versiones tienen palabras diferentes. Y como yo hablo más el inglés, cuando no me sé una palabra en español la subrayo y digo, voy a buscarla y voy a ver qué significa. Entonces me salió una palabra diferente en Isaías 4, y esa palabra es dosel, y por eso hoy vamos a hablar de esta palabra. El tema de hoy de mi prédica es dosel de gloria, y esta palabra dosel yo la subrayé y la busqué, y después un día fui a la casa de mi mamá y estábamos hablando del congreso. Y yo le dije, mami, me salió una palabra en Isaías y me gustó mucho y creo que de eso voy a predicar, del dosel. Y ella dijo, yo también estaba preparando una palabra en base a ese versículo, el mismo versículo. Dios se lo dio a la pastora Vero y también me lo dio a mí sin saberlo. Entonces eso es obviamente una confirmación de Dios de que Él quiere que ustedes también, si no se la saben, hoy la van a aprender, así como lo hice yo, y vamos a hablar de este dosel de gloria. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Isaías, capítulo 4, versículo 4. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Entonces lo leemos, Isaías 4:4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero o la lluvia. Amén.
Qué linda la palabra de Dios. Entonces vemos el tema de Isaías, el profeta Isaías. Tenía un mensaje, Dios le había puesto un mensaje, lo había llamado para profetizarle a Israel. Israel se había puesto en contra de Dios. Y en estos capítulos Isaías se enfoca en el juicio de Dios y luego la esperanza. Después del juicio, la esperanza, porque Dios siempre tiene esperanza para nosotras. Y la esperanza era para el remanente fiel. Solamente los fieles tendrían esa esperanza de Dios. Y nosotros vemos que en nuestra cultura, como la cultura de los israelitas, vemos la rebeldía, la desobediencia en contra de Dios. Y nosotras como cristianas debemos de ser ese remanente fiel, apartadas para Dios. Y el versículo 5 dice, sobre toda gloria habrá un dosel. Over everything, the glory will be a canopy. So dosel en inglés significa canopy. ¿Y qué significa dosel? La palabra en español. Un dosel es una cobertura. Se puede usar de distintas formas. Es un mueble que cubre un altar, sitial, lecho, etc. Algo que cubre y protege. Y la idea de Isaías 4:5 es que en todo lugar donde existe el pueblo de Dios, Él provee un dosel, una defensa, protección contra la lluvia y la tormenta. Y Dios usa el dosel como símbolo de muchas cosas, pero hoy vamos a enfocarnos en 3 representaciones del dosel. Primeramente vamos a hablar del dosel como la protección de Dios. Y le pido a Multimedia si puede poner por favor, amén, el slide de la protección. So, el símbolo de la protección del dosel en este instante es esa carpa o una tienda, a tent, ¿verdad? No se ve muy protectiva, pero hace el efecto, ¿verdad? If you're camping, you need a tent to keep you safe from the wildlife and everything. So, el versículo 5 habla del resplandor de fuego por la noche. Para resplandecer debe de haber oscuridad. En esas épocas oscuras de nuestras vidas es cuando el resplandecimiento de Dios se glorifica. Solamente podemos ver la luz en la oscuridad. Y sé que muchas de nosotras sabemos eso porque hemos pasado por procesos oscuros. Pero la luz de Dios siempre ha resplandecido para darnos esperanza. ¿Cuántas pueden decir amén? Amén. Y este versículo me recordó cuando hablaba de la nube y también de la llama de fuego, cómo los israelitas también tenían esa protección de Dios en el desierto, ¿verdad? Ellos estaban en el desierto por 40 años y ellos tenían tiendas, ellos habitaban en tiendas, tal vez no se sentían muy seguros, ¿verdad? Tal vez no era muy estable porque estaban en el desierto es caliente por el día, frío por la noche, inestabilidad con el clima, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Muchas se pueden estar preguntando eso ahorita mismo. ¿A dónde voy en mi vida? No sé el rumbo de mi vida. I don't know what decisions to make. Everything's unstable in my life right now. Maybe your life feels like you're living in that tent and it's temporary. Well, God is here to tell you that it's temporary. Es temporáneo. Porque Dios siempre provee un dosel y aunque tú estés viviendo tal vez en una tienda así inestable, la gloria de Dios es suficiente para ti y Él te protege. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser ese remanente fiel. Solamente los fieles llegaron a la tierra prometida. Amén. Mantente fiel, dama, joven que estás escuchando. Y la segunda representación del dosel, vimos la protección, la segunda viene siendo la provisión.
Y esta palabra sé que a muchas de nosotras nos impacta, nos gusta que sepamos que Dios es nuestro proveedor, así como dijo la hermana Otilia cuando estaban recogiendo las ofrendas. Dios es nuestro proveedor y su dosel también representa provisión. Y pueden ver el slide ahí, tal vez se están preguntando por qué está como el mundo así, qué es eso que rodea el planeta Tierra. Vamos a hablar de la provisión de Dios en el aspecto científico, aunque yo no soy buena para las ciencias, tal vez tenemos jovencitas damas aquí que sí lo son, pero cuando estaba buscando lo del dosel, me salió la teoría del dosel, the Water Vapor Canopy Theory. Y esta teoría del dosel, yo dije, bueno, yo no creo que tenga que ver mucho con el tema que voy a traer hoy, pero voy a leerlo a ver qué es eso. Pero sí aplica, porque la teoría del dosel viene siendo una teoría científica de los científicos que creen en la creación. The scientists that believe in creation or creationists. Y ellos dicen que antes del diluvio de Noé, hubo un manto de agua por encima de la atmósfera. Entonces ahí pueden ver lo que cubre, lo que está ahí en amarillo. Ese es como un manto de agua que cubría la atmósfera de la tierra. Amén. Y este manto de agua que estaba por encima suplía, proveía suficiente agua para que no tenía que llover, no habían temporadas de lluvia ni temporadas de sequía, el clima estaba muy bien en la tierra. Antes de Noé no se necesitaba la lluvia, por eso es que cuando Noé dijo, va a llover, la gente dijo, ¿cómo que va a caer agua del cielo? Nunca hemos visto eso, eso no es necesario. Pero Dios tenía esta protección sobre la tierra. Aunque Dios ya había juzgado al hombre, Adán y Eva, Dios aún así proveía suficiente agua para los cultivos, para los animales. Eso era el dinero de ese entonces. Allá no se trabajaba de otra cosa en ese tiempo. Entonces, Dios proveía para los cultivos, para los animales, agua, para los hombres, obviamente, la agua es esencial. Pero cuando llegó el diluvio, dicen que eso se desbordó y eso fue lo que causó el diluvio. Y ya entonces la tierra no tiene ese cobertor, no tiene esa protección, esa provisión del dosel, porque Dios juzgó al hombre. Pero vemos aún así, una vez, ese pattern, ese patrón de esperanza, de que Dios juzga, pero hay esperanza. Y vemos cómo Dios aún así nos provee. Pero esto es lo que usé para demostrar la provisión de Dios. Este dosel es una provisión. Y Dios ha creado doseles de provisión para ti, si lo buscas. Si tú permaneces fiel, si lo buscas en intimidad, si no te rebelas en contra de Él, si no desobedeces la palabra, hay un dosel para ti, un dosel de provisión. Porque sabemos que en la Biblia hay un versículo que dice, Él te corona de favores y de misericordias. Y podemos reclamar esa palabra hoy y saber que somos coronadas de favores y de misericordias y que Dios es nuestro proveedor. Y no tienes que buscar favores de otras personas, no tienes que buscar favores en otros lugares que no son lugares que Dios te ha llamado a estar, porque Dios es suficiente para ti. Cuando buscas a Dios y entras en intimidad con Él, cuando estás bajo su dosel, Él te hará resplandecer, brillarás. No tendrás que perseguir oportunidades ni personas, porque las oportunidades y las personas te perseguirán a ti. Porque tú resplandeces con el favor de Dios. La gente te va a perseguir a ti por tu luz, la luz de Dios en ti más bien. Y también vengo a decirte, no compares tu luz con la luz de tu hermana, con la luz de tu amiga,
con la muchacha que sigues en las redes sociales. No te compares, porque Dios te hizo con una luz única y especial. La luz de la hermana es diferente, porque Dios la hizo a ella diferente. Y Dios te hizo a ti única y especial. También Dios te dice, no te preocupes si te rechazan, porque esa es la protección de Dios. El rechazo también viene siendo Dios protegiéndote bajo su dosel. Rejection is God's protection. And when you have an intimate connection with God, He protects you under His canopy. And you have guidance for every decision, whether you're facing a decision of what college to go to, or regarding your job or career, your friendships, your relationship. God has the key to your future. He is your guide. Para las que tienen más experiencia en la vida, tal vez dices, he buscado de Dios en intimidad y siento que mi luz se ha apagado. No estoy brillando, no estoy resplandeciendo como antes. Mi esposo me dejó, me abandonó. La enfermedad llegó a mi vida. He perdido X cosa. Job de la Biblia te puede decir, yo fui justo, fui fiel y lo perdí todo, porque a veces cuestionamos, bueno, estoy sirviendo a Dios y estoy perdiendo esto, no me están saliendo las cosas bien. Mantente fiel, porque Job fue fiel. Hasta lo perdió todo, todos sus hijos. Ustedes se saben la historia. Lo perdió todo, pero ¿sabes qué? Job te puede decir, lo perdí, pero llegó la luz de Dios a mi vida de nuevo y me devolvió el doble, el doble. Entonces Dios te dice en este momento, no he terminado contigo. Resplandece, resplandece y recibe la unción del 2 veces más, porque Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Reclamen esa palabra hoy. No importan los tiempos de sequía, todo lo que ven haciendo algo terrenal, porque aunque ya no está esa provisión de Dios, Dios es nuestro dosel. Sobre mí, sobre ti, está el dosel de Dios con la provisión. Bajo su dosel hay provisión. Y el tercer punto, ya hablamos del dosel como protección, como provisión, y ahora vamos a hablar del dosel como la presencia. Presencia o intimidad. ¿Cómo puedes obtener esa protección y esa provisión? Solamente a través de la presencia de Dios. El dosel, como dijimos, puede ser una cobertura también de adorno sobre tu cama. Y aquí podemos ver a la mano derecha está una cama como real, ¿verdad? Y ahí hay un dosel, un canopy sobre la cama. Tal vez nosotros tenemos así, pero no tan fancy, ¿verdad? Pero tenemos canopies sobre las camas. Sobre la cuna de mi bebé hay un canopy, un dosel. No lo sabía que eso significaba. Pero esto también, la cobertura sobre la cama, simboliza la intimidad, ¿verdad? Que Dios quiere tener una relación íntima contigo. Y saben, los reyes también usaban un dosel sobre su trono. Y aquí podemos ver el trono a mano izquierda, on the left. It's a throne and a canopy o dosel over it. Amén. Y ese dosel también es muy especial porque en esos lugares, en ese trono, se sentaba el rey para tener un lugar donde él podía estar en intimidad con su pueblo. La gente podía acercarse al rey y pedirle al rey o hablar con el rey sobre los problemas, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, representando la intimidad de Dios, nuestro rey, con su pueblo. El dosel también es conocido como un pabellón o tienda de bodas, y ahí lo podemos ver en el centro. Qué lindo, ¿verdad? Eso se usa en las bodas, hemos visto bodas así donde ponen
los doseles, los canopies con flores hermosas. Y yo sé que antes de casarme estaba yo en las redes guardando las fotos que me gustaban y esa me encanta. Esa me encanta, un dosel para las bodas. Y eso viene de la tradición hebrea, ellos lo llaman jupa. Uno de los versículos más notables donde aparece la palabra dosel en este contexto es en Joel 2:16, que dice: reúnan al pueblo, consagren a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los niños y a los lactantes, salga el novio de su recámara y la novia de su dosel. Aquí se usa para referirse a la cama nupcial. Y en Mateo 9:15, Jesús se describe a sí mismo como el novio. En este contexto, el dosel de boda apunta a la presencia gozosa de Cristo y su futuro matrimonio espiritual con la iglesia. ¿Cuántas saben que Jesús es nuestro novio? Que nos casaremos con el novio algún día, en las bodas del Cordero. Así que vamos preparándonos para eso. Dios quiere tener una relación contigo. La única forma que vas a vivir una vida apartada para Dios fielmente es teniendo una relación profunda e íntima con Él. ¿Verdad? Porque si nosotros tenemos una amiga que solamente nos dice, hola, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, good catching up, bye, I gotta go. Esa amistad no va a ser profunda, ¿verdad? Dios quiere mucho más que una oración diciéndole lo que tú le pides. Dios quiere una relación profunda con Él donde tú te acerques a su presencia y priorices su presencia sobre todo lo demás. Para entrar en intimidad con Dios tienes que estar en su presencia. Y la cosa es que muchas veces como mujeres nos enfocamos en las relaciones incorrectas o priorizamos la relación con un novio o marido o esposo antes de nuestra relación con Dios. Botamos todo por un segundo, en un segundo lo botamos todo en vez de poner a Dios primero, sabiendo que Él es el único que nunca nos falla. Él es el único que nunca nos deja, que está con nosotros en todo momento. Pongámoslos a Él primero, antes que nuestros esposos, novios, hijos, antes que el trabajo, antes que todo. Pongamos a Dios primero. Busquemos su presencia. Y saben, no somos las únicas que hacemos esto, porque en toda la historia esto ha sucedido. Hasta las mujeres en el libro de Isaías se portaban de esta manera. Las mujeres de Jerusalén, ahí vimos las hijas de Sión en el versículo. Las mujeres de Jerusalén en la profecía de Isaías estaban desesperadas por un esposo. Y si eres soltera, tal vez te viven diciendo que un día llegará tu esposo, o que te muevas a buscar tu esposo, que te apresures, que se te va a ir el tren, como dicen. ¿Verdad? Siempre, yo me acuerdo cuando era soltera, hey, ¿cuándo te vas a casar? Ya te estás poniendo vieja, me decían, y yo, tengo 20 y pico, ¿cómo? Y porque la gente quiere, ok, cásate, ¿y cuándo viene el bebé? ¿Y cuándo viene el otro bebé? Así somos. Y las mujeres de la profecía de Isaías también estaban, yo quiero esposo, yo quiero hijos, lo quiero ya. Pero Dios te recuerda hoy que lo único que tienes que buscar es su presencia, porque en su debido tiempo, si es la voluntad de Papá Dios, Él pondrá a tu futuro esposo en tu camino sin que tú tengas que ir a buscarlo. Dios lo pondrá en tu camino. No tienes que moverte, porque Dios se va a mover por ti. Amén. Y hoy les traje un chisme santo, una historia. Una historia porque Dios me dijo que la compartiera hoy para esas jóvenes, esas damas que están solteras. Como un testimonio de que no tienes que moverte.
porque cuando yo estaba en la escuela de leyes, recuerdo que mi mamá me decía, vístete bien, porque nunca sabes a quién vas a conocer. Y yo decía, ok, tengo que seguir el consejo de mi mamá, tengo que estar arregladita. Entonces iba a la escuela y en mi segundo año iban comenzando las clases, entonces yo entré al salón de una clase que se llamaba Secure Transacciones se llamaba la clase. Yo entré y ya estaba casi llena porque yo vivo corriendo un poquito tarde. Entonces yo dije, ¿a dónde me voy a sentar? No me quiero sentar hasta el frente. Ok, me voy a sentar como en el segundo. Y me senté sin ver quién estaba a mi par. Yo solamente me senté ahí y mi amiga al otro lado porque mi amiga venía conmigo. Y ahí estuve, entonces pasaron las semanas que comenzaron la clase y yo llevaba una carpeta conmigo, la ponía ahí en la mesa. De repente yo voy al baño porque nos dieron un break y regreso y veo que alguien había dejado una nota en mi carpeta, en mi binder. Y la nota decía, I love your binder, fish love. Me gusta tu carpeta, amor de pescado. No le digan, bueno, vamos a llegar a ese punto. Entonces yo dije, ¿quién sería? Porque yo tenía un amigo completamente platónico y yo pensaba que él me estaba echando broma porque siempre llevaba esa carpeta que tenía muchos colores y 2 pescados con un corazón en el medio. Y yo dije, ok, me está echando broma porque me traje esta carpeta. Y entonces yo le dije, hey, Will, is this from you? Y de repente cuando volteo, veo que el muchacho que está a mi lado está como penoso. Y dice, it was from me. Y yo, oh. Porque ya todo el mundo había prestado atención a lo que yo estaba diciendo. Entonces, desde ese entonces, en esa notita yo le dije thank you y vamos pasando la notita a un papelito chiquitico. Y ya no teníamos espacio para escribir. Entonces él me dijo, este es mi número para que sigamos conversando. Y yo dije, oh, ok. Y desde ahí empezamos a textear, a mensajear y nos hicimos amigos. Y ahora el día de hoy es mi esposo y tenemos un bebé de 4 meses. Y yo le había dicho a mi amiga, este muchacho tiene un apellido diferente, es como profético el apellido, porque el apellido es Go Forth, que es como viejo inglés, Go Forward, y significa ve adelante. Y aunque éramos solamente amigos, yo dije, ese apellido es profético. Solamente lo dije así en passing y Dios tenía a Justin para mí, me tenía a mí para él. Y yo no tuve que buscarlo, aunque me senté a su lado. Él dice, tú te sentaste al lado mío. Yo, no, tú te sentaste al lado mío. No, Dios nos sentó allí en esos puestos porque Dios nos tenía diseñados el uno para el otro. Entonces regresemos a las hijas de Sión. El versículo 1 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo, quita nuestro oprobio, nuestra vergüenza. Y en ese entonces, el marido tenía la obligación de mantener a su esposa o esposas, concubinas, podían tener múltiples con tal de que pudieran darle suficiente para vivir. Si tenían dinero, podía tener muchas esposas. Sin embargo, la destrucción y la escasez de hombres, no habían muchos hombres en ese entonces, por la guerra, haría que las mujeres, renunciando a su derecho, se mostraran dispuestas a entregarse como esposas o concubinas. Aunque el hombre ya tenía varias mujeres, y eso era porque ellas querían evitar la vergüenza de quedar sin marido y sin hijos. Para ellas eran vergüenza. Entonces, ellas no solamente buscaban un esposo, más específicamente buscaban un hombre que les daría hijos. Las orgullosas mujeres de Jerusalén, las llama Isaías, rogarían a un hombre darle hijos. Decían, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Ellas proveerían por sí mismas
y serían concubinas. The shortest end of the stick for women in that time. Y la situación crítica de estas mujeres queda resaltada aún más porque estaban dispuestas a proporcionar su propia comida, su propia ropa. Y Dios no quiere verte a ti, mujer, rogando. Él no te hizo a ti para que tú le rogaras a alguien, porque Dios preparó una gloria para ti, mujer, para ti, joven. Él te creó con una luz especial para resplandecer. Dios tiene una gloria para ti si permaneces bajo su dosel. Busca la presencia de Dios. ¿Qué tiene que suceder para que entres en intimidad con Dios y resplandezcas? Dios tiene que limpiarte. Debes ser limpia, vivir para Dios, consagrada a Dios, ser parte de ese remanente fiel. Y sé que es difícil porque todos los días cometemos errores, todos los días nos volvemos a ensuciar, pero Dios tiene esa esperanza para nosotras de que Él nos perdona. Esa es la misericordia de Dios que nos corona. Simplemente acércate a su presencia y pide el perdón de Dios. Cada día vive para Él y sé parte de ese remanente fiel. Know your worth, because you're more than someone's concubine or side piece. God has a husband set aside for you, young lady. And even if for some reason, let's say he doesn't provide a man, or your man leaves you, or whatever the case may be, God will be your refuge and provider. He will be your novio, your husband, your boyfriend. Joven y dama que estás aquí, Dios quiere que sepas que Él es tu novio. Él ha creado un dosel para ti. Él tiene protección y provisión si simplemente buscas su presencia. Dios te dio esa luz para que tú lo glorifiques. No te dio la luz para que brilles para ti misma, te dio la luz para que brilles para Él. Así que resplandece. Y saben, Dios me trajo a la memoria también la historia de Esther. Él quiere que resplandezcamos como Esther. Esther se acercó al trono del rey. Si pueden poner otra vez la foto del trono. Ella se acercó al trono del rey, su esposo, y encontró protección y encontró provisión, no solamente para ella, no se llevó toda la luz, toda la gloria para ella. Ella compartió su luz a su pueblo. A través de Esther, Dios pudo salvar el pueblo de los hebreos en ese entonces. Y qué lindo que Esther significa una estrella brillante. Una estrella brillante para su pueblo. En resumen, vamos terminando. Estas referencias bíblicas a los doseles son un recordatorio visual de lo que es la protección, la provisión y la presencia de Dios. Eso es lo que Dios te ofrece hoy, si lo aceptas. Él te ofrece eso. Cada uno destaca diferentes aspectos de la relación entre Dios y sus hijas fieles. Así que en este momento termino diciéndote que este versículo te inspire a buscar su luz y a brillar para Él. Amén.